Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Luis descendió de su nave en el borde exterior de Arcalon, un planeta olvidado por los mapas oficiales, pero famoso entre los chatarreros, contrabandistas y comerciantes de lo inusual. Su viejo transbordador ya no soportaría otro salto sin una estabilizadora de núcleo, y Arcalon era su última esperanza antes de quedar varado en el espacio frío. El mercado era un caos de voces, olores extraños y metales calientes. Pasillos improvisados entre puestos oxidados mostraban desde armas ilegales hasta criaturas enjauladas. Todo se vendía por el precio justo. O injusto. Mientras caminaba, esquivando un trío de cyborgs ebrios y una mujer de 3 ojos que le ofrecía una lectura íntima de alma, algo lo detuvo. Una mirada. Allí, en el centro de un estrado circular, rodeada de luces bajas y cadenas delgadas que colgaban como decoración exótica, una joven estaba de pie. Silenciosa. La piel le brillaba como plata líquida. El cabello largo, blanco como ceniza de estrella, le caía por la espalda. Pero eran sus ojos lo que paralizaba, violetas, profundos y fijos en él. El vendedor tenía voz de feria gastada. Atención, atención. Producto único en su clase. Adiestrada en más de 40 protocolos culturales. Obediente. Plena. Disponible. Un regalo, señores. Un regalo para el alma o para la cama. Luis frunció el ceño. No era su tipo de trato. Venía por piezas, no por personas. Dio un paso atrás, pero la chica inclinó apenas el mentón. No fue un gesto sumiso, sino intencionado, consciente, como si lo eligiera. No pidió ayuda. No mostró miedo. Lo miraba, esperando. Un crédito inicial. Gritó el subastador. ¿Quién abre? Luis, sin pensarlo, levantó la mano. Quizás para detener la voz, quizás por curiosidad, quizás por los ojos de ella. Solo fue un gesto impulsivo. «Vendido», clamó el vendedor. Al humano del chaleco negro. Luis quedó helado. ¿Qué? No, no. Espera. Yo solo. Pero ya era tarde. Un guardia le acercó un dispositivo de transferencia, y antes de que pudiera protestar, una firma digital selló el trato. La chica caminó hacia él, descalza, sin temblor alguno. Se detuvo frente a Luis y alzó el rostro. Tenía un delicado collar metálico en el cuello, brillante, sin marca. La voz que usó no era de esclava derrotada. Era suave, controlada, casi encantadora. ¿Eres tú mi nuevo amo? Luis tragó saliva. Quiso decir que no había querido comprar a nadie, que era un error, que todo esto era un malentendido. Pero por alguna razón que no entendía, no pudo hablar. Ella seguía ahí, tan tranquila como si lo conociera desde siempre. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él, finalmente. Zarela, respondió, con una sonrisa que no sabía si lo tranquilizaba o lo enredaba más. Y ahora soy tuya. Y entonces lo supo, algo muy extraño acababa de comenzar. Y no era un simple accidente. La puerta de la nave se cerró con un zumbido suave y definitivo, aislándolos del caos del mercado exterior. Luis dejó escapar el aire que no sabía que contenía, como si llevara horas conteniendo algo en el pecho. Zarela se mantenía de pie en el centro del compartimiento principal, explorando con la mirada cada rincón de su nuevo entorno. No había temor en ella, ni curiosidad nerviosa. Observaba como alguien que evaluaba, como si ya supiera lo que estaba buscando. Luis se frotó la nuca, incómodo. No sabía por dónde empezar. Ella no era una criatura débil ni desconectada. Había algo demasiado consciente en sus movimientos, en su voz, en su forma de habitar el espacio. No tienes que actuar así, le dijo, dando un paso hacia el panel de control para revisar la firma de compra. Tal vez aún podía revertirla. ¿Así cómo?, respondió Zarela, girándose hacia él, con una suavidad casi desafiante. Luis la miró. Quería decirle que no tenía que usar ese tono sumiso, ni estar tan cerca. Que no tenía que ser complaciente. Pero ella no se apartó. Como alguien que se entrega sin preguntar, dijo él al fin.
Ella sonrió, caminando despacio hacia él. No estoy actuando. Solo me siento segura por primera vez en mucho tiempo. Luis desvió la mirada, frustrado. No era su estilo. Nunca le interesaron esas relaciones. Siempre había pensado que la libertad era lo más valioso que alguien podía ofrecer o respetar. Zarela se inclinó un poco, como si pudiera leer lo que él no decía. No soy una esclava rota, susurró. No esperes obediencia ciega de mí. Pero tampoco confundas mi decisión con programación. ¿Qué decisión?, preguntó él, dudando. La de entregarme, respondió ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Luis sintió un calor incómodo subirle por el cuello. Lo peor no era que ella hablara así. Lo peor era que una parte de él empezaba a creerle. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Zarela se sentó sobre una de las consolas vacías, con la misma naturalidad que tendría una persona que viviera allí desde siempre. A veces no se trata de conocer. Se trata de sentir cuando algo está donde debe estar. ¿Nunca te ha pasado? Él no respondió. Era absurdo. Y sin embargo, esa voz en su interior, la que normalmente lo protegía, ahora estaba en silencio. Pasaron las horas entre preguntas y evasivas. Zarela no pedía nada. No exigía. Solo estaba allí, caminando descalza por la nave como si su alma encontrara consuelo en cada rincón. Luis intentó concentrarse en reparar la estabilizadora, pero ella siempre estaba cerca. No intrusiva. Solo presente. Cuando la noche artificial llegó, Luis dormitaba en su litera improvisada junto a la sala de control. Entonces la sintió. Un roce en la piel. Una presencia cálida. Abrió los ojos. Zarela estaba arrodillada junto a él, los ojos violetas brillando en la penumbra. ¿Qué haces?, preguntó, su voz más tensa de lo que quería admitir. Quiero saber qué te gusta, dijo ella suavemente. Quiero entenderte. Tocar lo que otros no ven. Luis se incorporó. Su corazón latía más rápido de lo normal. No tienes que hacer nada de eso. Ella lo miró como si acabara de decir algo irrelevante. Lo sé. Pero quiero hacerlo. El silencio se volvió espeso, denso. Y Luis entendió que ya no estaba en control de esa situación. No del todo. No porque ella le obedeciera, sino porque él ya no podía ignorar que algo poderoso se había puesto en movimiento. Algo que no comenzó con la subasta. Algo que quizás solo había despertado ahí. No soy tu dueño, dijo al fin. Lo eres, respondió ella sin dudar. Pero no porque me compraste. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, sutil, como si supiera un secreto que él aún no comprendía. Esa noche no durmieron. No como se espera. No se tocaron. Pero la tensión que creció entre ellos fue más íntima que cualquier roce. Luis entendía muy poco. Pero ya no podía negar que Zarela no era lo que parecía. Y eso, de alguna forma, lo inquietaba y lo atraía por igual. Los días siguientes fueron silenciosos, cargados de una energía espesa, como si cada rincón de la nave ocultara algo que Luis aún no entendía. Zarela no preguntaba, no exigía. Pero estaba en todas partes. A veces sentada frente al ventanal principal, observando las estrellas en completo silencio. Otras veces ayudando con tareas que jamás le enseñó, como si ya supiera el funcionamiento de cada compartimiento del transbordador. Luis empezó a fijarse en los detalles. En cómo sabía abrir una esclusa de emergencia sin activar la alarma. En cómo navegaba por la interfaz de comunicación del sector imperial sin siquiera leer el idioma humano. En cómo analizaba las señales de los satélites sin pedirle permiso. Un día la observó mientras ella revisaba uno de los módulos de energía. Tocaba los circuitos con precisión quirúrgica, como alguien que había nacido entre máquinas y protocolos de seguridad de alta tecnología. Luis la interrumpió. ¿Dónde aprendiste eso? Zarela alzó la vista con una serenidad que le resultaba insoportablemente elegante. No lo aprendí. Solo lo recuerdo. Luis se acercó lentamente, apoyándose en el marco de la compuerta. Recuerdas cosas que una sirvienta de compañía no debería saber. Ella lo miró en silencio. Un silencio que pesaba. No soy lo que te vendieron,
dijo al fin. Pero tampoco te mentí. Luis cruzó los brazos. ¿Entonces qué eres? Zarela se incorporó y caminó hacia él, con la misma naturalidad hipnótica de siempre. Pero esta vez, en sus ojos no había seducción. Había verdad. Y dolor. Soy la heredera del trono de Belcalis. Princesa de la casa de Ayón. Luis se quedó inmóvil. Eso es imposible. Belcalis cayó hace 5 años. Su familia real fue ejecutada en público por orden del Protectorado Central. Ella asintió, sin emoción. Fue lo que dijeron. Pero no era toda la familia. Mi madre me exilió antes del juicio. Mi existencia fue borrada. Creían que si me escondían, si me convertían en nadie, el imperio se olvidaría de mí. ¿Y te vendieron como esclava? No exactamente. Me entregaron. A manos equivocadas. Fui prisionera, luego trofeo. Y después mercancía. Cada paso me alejaba más de quien era. Hasta que apareciste tú. Luis se frotó el rostro. La historia sonaba absurda, y sin embargo, todo tenía sentido ahora. Su acento, sus habilidades, su postura. Zarela no había sido entrenada para obedecer. Había sido criada para mandar. ¿Y por qué no dijiste nada desde el principio? Ella bajó la mirada por primera vez desde que la conoció. Porque no sabía si podía confiar en ti. Pero luego, no quería que dejaras de tratarme como lo hacías. Luis dio un paso hacia ella. Ya no sabía si sentía rabia, compasión o algo más complejo. ¿Y cómo te trataba? Zarela levantó la mirada. Sus ojos violetas estaban húmedos. Como si no fuera una cosa. Como si mi valor no viniera de mi sangre, ni de mi cuerpo. Como si solo fuera yo. Luis sintió como algo se rompía en su interior. Porque lo entendía. Porque, aunque no quería admitirlo, se había estado sintiendo igual. Zarela se acercó un poco más, tan cerca que podía oír el ritmo pausado de su respiración. No te pedí que me compraras. Pero ahora que estás aquí, no quiero que me sueltes. Luis no respondió. No sabía si era por miedo, deseo o la sensación de estar cayendo en algo que lo iba a cambiar para siempre. Pero tampoco retrocedió. Ella alzó una mano y tocó su pecho, justo sobre el corazón. Puedo seguir callando. Fingir. Ocultarme otra vez. Pero solo si tú me lo pides. Luis le sostuvo la mirada. No dijo nada. No hacía falta. Y en ese momento, sin un beso, sin caricias, sin contacto más allá de ese leve toque en el pecho, todo cambió entre ellos. Zarela ya no era una esclava. Y Luis ya no era un simple humano perdido en un mercado negro. Ambos eran algo más peligroso. Algo que nadie en la galaxia había previsto. Algo que muy pronto, alguien intentaría destruir. La señal llegó sin anuncio. Un pulso codificado, encriptado a un nivel que ni siquiera la red imperial estándar podía interceptar sin autorización especial. Zarela lo detectó primero, sentada en la cabina mientras Luis dormía por primera vez en días. La pantalla parpadeó 2 veces. Luego una línea de datos crudos apareció en la consola. Ella no necesitó leerlo completo. Reconoció el sello, aunque llevaba años sin verlo. No era un mensaje. Era una advertencia. Un rastreo. Los Tarnak estaban en camino. Zarela se levantó en silencio, sus pies descalzos deslizándose sobre el suelo metálico mientras se dirigía al compartimento de armas de emergencia. Luis no tenía muchas. Apenas un viejo blaster y 2 granadas inestables. No sería suficiente. Cuando Luis despertó, la encontró sentada en el suelo, desmontando piezas con rapidez quirúrgica y reconfigurando el núcleo de energía para ocultar la firma térmica de la nave. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz ronca. Nos encontraron, respondió ella sin mirarlo. Los Tarnak vienen por mí. Por lo que soy. Luis necesitó unos segundos para entender lo que eso significaba. Los Tarnak no eran simples cazarrecompensas. Eran asesinos criados en campos de ceniza, entrenados para eliminar líneas reales antes de que pudieran reclamar algo. No buscaban dinero. Buscaban silencio eterno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Zarela alzó la mirada.
Estaba más serena de lo que Luis hubiera esperado. Menos de un día. Si seguimos en este sector, llegarán antes del anochecer. Luis se sentó frente a ella, tomándola por los hombros. Tienes que esconderte. Yo puedo distraerlos. O negociar. Ella sonrió. No había alegría en su gesto. Solo una ternura extraña, melancólica. No se negocia con Tarnak. No razonan. No retroceden. Luis apretó los dientes. No estaba listo para perderla. No ahora. Entonces peleamos. Zarela lo miró con esa intensidad que a veces parecía más antigua que las estrellas mismas. ¿Tú pelearías por mí? No por lo que eres, respondió él sin dudar. Sino por lo que eres conmigo. Ella se acercó y apoyó la frente en la suya. El momento fue breve, silencioso, pero lo cargó todo. Dolor, miedo, deseo y una decisión que ninguno podía revertir ya. No soy débil, murmuró ella. He matado antes. He sobrevivido cosas que no puedo contar en voz alta. Pero contigo, quiero luchar por una razón distinta. No por venganza, sino por futuro. Luis se puso de pie. Fue a la cabina y activó los escudos frontales. Zarela se movió tras él, sin necesidad de órdenes ni explicaciones. Sabía lo que tenía que hacer. Horas después, mientras orbitaban un asteroide vacío para ocultar la nave, una sombra apareció en los radares. 3 cazas con tecnología de sigilo. Sin banderas. Sin señales. Sin voces. Solo silencio. Luis se giró hacia ella. Cuando empiece, quédate atrás de mí. Zarela lo miró, caminó hacia él, lo tomó de la nuca y lo besó. No como despedida. Como promesa. Cuando empiece, no te apartes de mi lado. Y entonces lo entendió. Ella no era una princesa rota, ni una víctima que buscaba salvación. Zarela era fuego escondido bajo la piel. Y esa noche, el universo sabría que no era una presa, sino una amenaza. Luis despertó en la litera principal de su nave, con el olor de medicina regenerativa aún impregnado en el aire. El dolor en su costado había disminuido gracias a una dosis de nanobots, pero lo que lo mantenía alerta no era la herida. Era la ausencia de Zarela en la habitación. Se incorporó despacio, sujetándose al marco de la puerta. Caminó descalzo hasta la sala de mando, donde la encontró de pie, con la lanza apoyada a un lado y un transmisor antiguo en las manos. Llevaba puesto un manto largo, color grafito, con el símbolo de la casa de Aion bordado en hilos plateados. La transmisión aún parpadeaba en la pantalla. ¿Qué hiciste?, preguntó él, sin alzar la voz. Zarela se giró con expresión serena, pero en sus ojos había una tormenta que apenas controlaba. Les dije que estaba viva, que no tienen que seguir buscándome, que si quieren silenciarme, tendrán que venir en persona y ver lo que soy ahora. Luis no supo si admirarla o temer por ella. ¿Por qué? Podíamos seguir escondidos. Zarela bajó el transmisor y se acercó a él. Sus pasos eran suaves, pero su mirada era fuego. Porque estoy harta de esconderme. Harta de fingir que no valgo nada si no llevo una corona sobre la cabeza. Y porque tú me enseñaste que no necesito un trono para ser alguien importante. Luis la observó con un nudo en el pecho. Ella se detuvo frente a él. Cuando me encontraste, yo era una sombra. Un recuerdo roto de lo que fui. Pero tú no intentaste arreglarme. Me aceptaste como era. Y eso es algo que ni un imperio entero puede darme. Luis levantó la mano y le tocó el rostro. Ella cerró los ojos un momento. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Zarela sonrió. No con altivez, ni con la seguridad vacía de los nobles, sino con la calidez de quien ha elegido por fin su propio camino. Voy a renunciar al pasado. No quiero tronos ni palacios. Quiero vivir. Y quiero hacerlo contigo. Luis sintió como el peso del universo desaparecía de sus hombros. ¿Estás segura? Ella tomó su mano y la colocó sobre su pecho, donde su corazón latía firme y decidido. Nunca estuve tan segura de algo. Ese día, desmontaron lo poco que quedaba de la nave dañada. Vendieron lo que ya no servía, reforzaron lo esencial. Luis programó un nuevo destino,
una colonia remota donde el nombre Ayón no significaba nada, donde no había coronas ni traiciones, solo tierra fértil y cielos tranquilos. Zarela se quitó el collar que aún llevaba como símbolo de su cautiverio y lo dejó en la mesa de mando. Luis lo miró por última vez antes de lanzarlo al vacío desde la escotilla lateral. Pasaron semanas antes de que sus nombres desaparecieran de los registros imperiales. Nadie los buscó. O si lo hicieron, no lograron encontrarlos. Luis cultivaba, reparaba y a veces enseñaba a los niños locales a construir pequeños drones. Zarela, por su parte, se convirtió en una leyenda silenciosa entre las mujeres del asentamiento, una figura misteriosa que hablaba poco y que siempre sabía qué hacer cuando alguien tenía miedo. Dormían juntos cada noche. Sin promesas vacías. Sin títulos. Solo ellos dos, abrazados bajo el mismo cielo que alguna vez los vio huir. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Zarela se detuvo de pronto. Tomó la mano de Luis y la colocó sobre su vientre. Él frunció el ceño, confundido, hasta que la vio sonreír. La sangre real encuentra nuevas formas de florecer, dijo ella. Pero esta vez, no en palacios. Luis no dijo nada. No necesitaba. La besó, allí, en medio de las hierbas altas y la brisa suave, sin importar el pasado, sin temer al futuro. Habían comenzado como un error en una subasta. Y habían terminado como lo que nadie esperaba. Una familia. Un amor real, sin trono, sin cadenas, sin fin. El primer impacto fue tan violento que la nave tembló como si un dios invisible la hubiera golpeado con el puño. Luis cayó sobre el panel de navegación y se levantó con la cara llena de humo y chispas. No había tiempo para pensar. La pantalla mostraba que el escudo había cedido un 30% con un solo disparo. Zarela ya estaba armada. Llevaba un traje de combate que él nunca le había visto, una tela oscura ceñida al cuerpo con placas antiguas de aleación real. En la espalda, una lanza curvada, oculta hasta entonces en su compartimento privado. Luis no preguntó cómo la había conseguido. Ya nada le sorprendía de ella. Han abordado el módulo inferior, gritó Luis mientras activaba la compuerta de emergencia. 2, no, 3 intrusos. Vienen rápido. Zarela se colocó a su lado. Recuerda lo que te dije. No son simples mercenarios. Van directo al corazón. A matar sin hablar. Luis tomó su blaster y le entregó la segunda granada que había conseguido reparar. Zarela la guardó sin decir palabra. Los pasos metálicos de los Tarnak resonaron por los corredores. Se movían como bestias sin nombre, rápidos, precisos, imparables. Cuando el primero giró la esquina, Luis disparó. El rayo de plasma rebotó en una capa de absorción que cubría al asesino, pero logró derribarlo con el segundo disparo, apuntando directamente a la junta de la pierna. Zarela se lanzó sobre el segundo Tarnak sin miedo, su lanza girando en el aire como una sombra líquida. El filo cruzó el casco del enemigo en diagonal. Una línea negra se abrió por su rostro antes de que el cuerpo cayera, convulsionando. Luis nunca la había visto así. No era furia. Era concentración absoluta. Cada movimiento estaba cargado de historia. De entrenamiento de élite. De sangre derramada en otros tiempos. Pero el tercer Tarnak era diferente. Más grande, más rápido. Atravesó el pasillo de un salto, empujando a Luis contra la pared. El blaster cayó al suelo. Luis sintió un golpe seco en las costillas. El aire le faltó. Zarela gritó su nombre. El asesino levantó un arma curva y la descargó contra Luis, pero Zarela interceptó el golpe con su lanza, girando su cuerpo con una fuerza imposible. El sonido del metal chocando hizo vibrar las paredes. El Tarnak rugió, embistió a Zarela y ambos cayeron al suelo en una lucha desesperada. La lanza rodó lejos. Zarela forcejeó, con los dientes apretados, resistiendo el filo de una cuchilla que descendía hacia su cuello. Luis se arrastró, ignorando el dolor en su costado. Tomó el blaster. Apuntó. El Tarnak estaba demasiado cerca de Zarela. Podía fallar. Podía matarla sin querer. Ella lo miró. Y asintió. Luis disparó. El rayo perforó el hombro del enemigo, y la fuerza del impacto lo sacó de encima de Zarela. Ella rodó,
Tomó su lanza, y sin dudar, atravesó el pecho del Tarnak con un grito que no era de rabia, sino de liberación. El silencio volvió, tembloroso y espeso. Luis cayó de rodillas. La sangre le manaba del costado. Ella corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos, su rostro pálido por primera vez. «No cierres los ojos», le dijo. «No ahora. No después de esto». Luis sonrió con dificultad. «Te dije que no eras mi esclava». Zarela negó, presionando la herida. «Y yo te dije que era tuya. Pero ahora tú también eres mío. Y no pienso perderte». La nave seguía vibrando. El sistema avisaba que 2 cazas aún orbitaban cerca, dudando en atacar sin sus asesinos a bordo. Tal vez pensarían que la misión había fracasado. Tal vez volverían con más. Pero en ese instante, bajo la luz roja de emergencia, con los cuerpos caídos alrededor y el calor de ella abrazándolo para mantenerlo consciente, Luis no pensó en la próxima batalla. Solo pensó en que, aunque muriera esa noche, había encontrado algo en medio del universo. Algo más raro que una reliquia perdida. Más valioso que la sangre real. Había encontrado a Zarela. Y eso, él lo sabía, lo cambiaría para siempre.